Hola a todas chicas, bienvenidas otro día más al canal. Hoy estamos a lunes y qué maravilla esto de hacer los vídeos el mismo día en el que se va a publicar. Eso es vivir el streaming de redes sociales y creo que no hay nada mejor. Hoy me paso por aquí porque quiero inaugurar una nueva sección en el canal que va a ser como una especie de podcast en vídeo, porque al final da igual que no me estéis viendo, voy a estar mirando la cámara sentada en mi sofá, pero en sí lo entretenido y lo guay de todo esto va a ser la conversación que vamos a estar teniendo, que básicamente va a ser mi monólogo y vosotras pues podéis sacar vuestras propias conclusiones y si os sirve de ayuda, genial. Esta nueva temática tiene el objetivo de, al fin y al cabo, compartir bajo mi experiencia o bajo mis propias reflexiones, quizás a veces sin haber vivido, pero con mi propia idea, lo que yo opino sobre ciertos temas o sobre ciertas situaciones que pueden darse en la vida y he pensado en inaugurar esta nueva sección con un tema por el que muchas me habéis preguntado muchísimas veces y que yo creo que al final va a ser un tema con el que vamos a tener que vivir, tenemos que vivir si somos seres sociales, si estamos en esta sociedad, si formamos parte de esta estructura, porque esto siempre puede pasarnos y siempre nos va a pasar. Antes de empezar con toda mi reflexión en voz alta, quería contaros que al final creo que no hace falta ser experto en algo como para poder hablar de ello, poder dar la opinión o poder difundir sobre ese tema, y sencillamente a veces es la propia experiencia la que hace que cada uno tenga unas conclusiones que sean igual de válidas e igual de fundamentadas que las de cualquier otro. Entonces, por eso yo vengo a compartir mi punto de vista, que no significa que sea esta mi experiencia ni mi vivencia. Vengo a compartir sencillamente mi punto de vista, como yo veo las cosas, como yo he estado viendo cómo son este tipo de situaciones de otras personas y las conclusiones que yo he estado sacando. Hecha la aclaración, el tema de hoy va a ser el tema de las rupturas amorosas, que bueno, es un tema con el que hay que vivir porque siempre puede pasarnos. Siempre que tú estés predispuesta a empezar una relación con una persona, también te estás arriesgando a que haya momentos no tan felices y momentos en los que esa relación pues pueda llegar a su fin. Entonces, bueno, yo básicamente haciendo un poco de análisis y haciendo un poco de visión general sobre el tema de las rupturas, he llegado a dos conclusiones. Nos encontramos con rupturas que pueden ser rupturas por infidelidad, y por otro lado nos encontramos con otro tipo de rupturas que pueden ser rupturas por desamor. Entonces yo he decidido catalogarlos en estas dos ramas. Muy probablemente haya muchas más, pero un poco para hablar en términos generales y para no estar aquí 40 minutos de vídeo, he decidido seleccionar estas dos. Antes de nada, yo creo que es súper importante saber que cada relación es totalmente diferente, que cada persona es totalmente diferente, que la unión de esas dos personas genera un espacio y genera una vivencia totalmente diferente, y que por supuesto lo que estás viviendo ahora con la pareja que tienes en este momento, y si más adelante cambias de pareja, lo que vivas con esa otra persona va a ser totalmente distinto. O sea que al final no podemos guiarnos sobre un papel o sobre unas pautas totalmente establecidas, porque esas siempre van a cambiar, siempre van a ser variables, y depende también de cómo estés tú en cada momento de tu vida, cómo vaya a afectar tu estado a esa relación. Entonces yo creo que teniendo en cuenta ese punto de inicio, creo que también es súper importante saber cómo estás tú en el momento en el que empiezas una relación. Es decir, que cojas distancia de toda esa situación, que te alejes un poco de lo que es en sí ese círculo de vivencias mágicas, maravillosas y súper positivas, y que pienses un poco en ti de manera individual, de manera más egocéntrica, y te hagas la pregunta de cómo estoy yo en este momento. ¿Realmente necesito mejorar algo? ¿Realmente estoy bien de autoestima? ¿Realmente confío en mí misma? ¿Realmente tengo miedos? ¿Tengo inseguridades? Está claro que siempre va a haber cosas y aspectos negativos que formen parte de nosotros mismos, porque forman parte de la vida y forman parte de nuestro autoconcepto, pero creo que es un acto de honestidad el ser consciente de cómo eres tú en este momento y de saber si realmente este es el momento exacto para empezar una relación. Al final también creo que nunca estás preparado para nunca estás 100% preparado para estar con una persona, porque realmente sí que es verdad que los seres humanos estamos hechos para estar en sociedad, pero a veces la idea de estar con una persona para mucha gente significa un poco el anularse a uno mismo, y muchas veces esa línea entre tener pareja y dejar de estar conectada contigo mismo es súper delgada, y lo que hacemos muchas veces es olvidarnos de nuestro propio concepto del yo individual
para sumergirnos en un concepto del yo en forma de pareja. Y esto yo creo que es uno de los grandes errores, porque al final tú siempre vas a estar bien contigo misma. Da igual el número de personas que hay a tu alrededor, que lo importante es que tú estés bien contigo misma para poder estar con el resto. Y si tú no estás bien contigo misma y al final te metes en una relación de pareja en la que el 50-50 es necesario, es muy difícil que esa balanza esté totalmente equilibrada, porque al final podrá que en los buenos momentos tú puedas dar ese 50-50, pero ¿qué pasa cuando tú realmente estés mal? Cuando algo en ti empieza a fallar. Ahí es cuando creo que empiezan a haber esos desajustes y esos desequilibrios que no llevan nada más y nada menos que a que la relación empiece a pesar un poco más. Una vez que tienes ese gesto de honestidad y que te haces esa pregunta y que realmente sabes si estás o no en el momento para iniciar una relación, para comprometerte con alguien, para ya no buscar eso que te hace falta en esa persona porque ya lo tienes todo, sino que sencillamente te apetece compartir desde el amor eso que a ti te sobra, yo creo que ese es el momento en el que de verdad empieza una relación y empieza una relación sana. Cuando crees que tú ya has evolucionado, ya estás en un buen momento, ya estás en un equilibrio contigo misma y puedes tener espacio para alguien más, para compartirlo, para vivirlo, para experimentarlo juntos. Yo creo que en ese momento es el punto idóneo para que una relación sea sana, una relación sea bonita, sea estable y sobre todo sea pura y sea como tienen que ser todas las relaciones. Ya me he ido un poco por las ramas, pero bueno. Lo que os decía al principio es que yo creo que hay como dos tipos de rupturas amorosas. Una sería por infidelidad y la otra sería por esa parte de desamor. Las rupturas por infidelidad yo creo que al final, no sé yo si son las más complicadas, pero yo creo que al final son las que más marcan a una persona, porque ahí se te tambalean todas las bases de ti misma. Puede surgir desconfianza y puede surgir ese sentimiento de rechazo, puede surgir ese odio hacia la otra persona. O sea, pueden remover muchísimas emociones que a lo mejor hasta el momento no habías tenido, no habías percibido y que, ostras, después de un acontecimiento como ese surgen y son inevitables. Entonces ahí es cuando ya os digo que todo depende de la persona y del punto en el que esté esa persona. Ahí es cuando solamente hay una solución y es perdonar y aceptar o perdonar y olvidar. Perdonar y aceptar y perdonar y olvidar para mí no son la misma cosa, porque cuando yo perdono y acepto esa situación, puedo ser consciente y puedo continuar con esa persona, quizás. O sea, no lo sé porque nunca lo he vivido, pero quizás pueda continuar con esa persona. Pero perdonar y olvidar para mí creo que significa algo totalmente distinto, porque si yo perdono y olvido, no creo que mi mente vaya a dejar espacio para otra vez tener esa vivencia con una persona. Y esta práctica es algo que tú tienes que hacer contigo misma, sentarte, mirarte al espejo y hacerte esas preguntas o escribirlas en una libreta porque son claves. Solamente tú sabes la respuesta a todo eso, solamente tú te conoces lo suficiente como para saber si vas a aguantar ese recuerdo o si al final va a pesar tanto que lo vas a tener tan presente día a día que no te va a dejar ser feliz con esa persona. Al final cada una es consciente de su personalidad, de cómo es, y ese ejercicio yo creo que es totalmente individual. Yo creo que yo no sería capaz nunca de vivir con algo que yo creo que he perdonado y que sin embargo sigue saliendo de manera diaria en mí. O sea, eso que os digo, ¿no? O sea, creo que si tienes que perdonar lo tienes que hacer 100%, aunque sea complicado, pero es que si no lo haces 100%, siempre va a quedar ahí ese dolor. Y yo creo que vivir con ese dolor en un ambiente en el que realmente solamente hay espacio para el amor, para lo bueno, para lo más positivo que te puede dar una relación de pareja, yo creo que es muy complicado. Una vez tienes ese gesto de honestidad contigo misma y te lo replanteas, ahí ya es cuestión tuya el decidir continuar con esa relación o no, el decidir anular todo ese dolor y hacer que ese dolor no sea, digamos, el motor que os está moviendo en ese momento y continuar e intentar dar una otra oportunidad, que yo creo que al final no hay nada malo en eso. Y si obviamente decides sin más perdonarlo, pero dejar ir, tendrás que tener en cuenta que todos esos sentimientos de sufrimiento, de rechazo, de soledad, de rabia, de ira, van a formar parte de esa nueva realidad o de ese proceso de duelo que significa el superar una relación. Al final, esos sentimientos negativos
se transforman en aprendizaje. O sea, no hay nada más positivo que tener una mala experiencia, el poder aprender de ella y el poder reconocer cómo eres tú en esa circunstancia y cómo afrontas esa situación. Ese proceso de pasarlo mal, ese proceso de estar tú contigo misma y de reflexionar y de pensar y de, sin más, crecer, yo creo que es muy necesario y que al final es lo que hace que tú superes una relación y que tú superes una ruptura. Y por otro lado también está el tema de acabar una relación por desamor, porque realmente ya no estáis en la misma vibración, ya no estáis en el mismo nivel o en la misma evolución, sea por lo que sea. A veces hay momentos en la vida en los que hay situaciones que se anteponen ante tus relaciones y eso muchas veces pues hace que tú tengas que tomar distancia o tengas que ver las cosas con otra perspectiva, pero al final es complicado porque en el fondo no dejas de querer a esa persona, es sencillamente que ya no estás en ese nivel de querer tener una relación o de querer darle el 100% con alguien, porque quizás necesitas ese espacio para ti misma y me parece lo más lícito del mundo. Y aquí pues pueden pasar dos cosas, que seas tú esa persona que necesita ese espacio o que sea esa otra persona la que necesita ese espacio. Y no necesariamente el amor, el cariño, el aprecio tiene que desaparecer, ni tiene por qué haber disminuido, ni se tiene que haber traducido en infidelidad, ni en algo negativo. Sencillamente es porque yo creo que todos los seres humanos estamos en constante evolución, cambio y crecemos y aprendemos y podemos ser diferentes todos los días y por eso mismo hay veces en las que hay situaciones que hacen que esas diferencias pues bueno, tengan que dar un paso más allá y tengan que hacer cambiar algo en nuestro entorno que sea más allá que no nosotros mismos, sino cómo somos con nosotras mismas. En ese sentido, en el momento en el que tú ya sientes que en esa relación de pareja ya no puedes dar más, ya no puedes optar a más o ya no tienes esa energía para dar más a esa persona, yo creo que lo más sensato es tomar esa decisión, tomar la decisión de poner distancia, de que haya un proceso de sin más de separación y hacerlo desde el amor y desde la humildad y desde lo más sincero de los hechos que puedas llevar a cabo. Creo yo que al final si no eres honesta contigo misma y si no estableces una buena relación contigo misma y una relación de escucha, eso se acaba extrapolando al resto y a tu relación obviamente también acaba llegando. Y yo creo que la comunicación es tan importante aquí, ya no solamente con la otra persona, sino la comunicación que tú tienes contigo misma, porque es eso lo que te va a hacer avanzar, lo que te va a hacer ver las cosas con perspectiva y lo que te va a hacer ser consciente, ¿no?, de qué es lo que quieres en ese momento, de si realmente necesitas tu espacio, de si realmente necesitas estar con alguien o si te apetece compartir esa energía con alguien. Y ya os digo que es que me parece muy honesto con vosotras mismas que toméis esa decisión, que lo hagáis, que os escuchéis y que os deis espacio también a vosotras, no solamente a esa persona. Y muchas veces pecamos por el miedo de no quiero hacerle daño, no quiero verle sufrir, no quiero que lo pase mal, pero realmente, ¿cómo lo estáis pasando vosotras? ¿Cómo estáis vosotras anímicamente? ¿Cómo estáis vosotras a nivel energético? ¿Qué os reporta estar en pareja? Y pensad también en un poco cuáles son las repercusiones de estar en una situación en la que no sabéis si realmente queréis estar. Yo creo que lo más complicado de todo esto es el hecho de profundizar tanto contigo misma, porque al final te das cuenta de que muchas veces estás viviendo situaciones que no quieres vivir, pero que por la comodidad o por el costumbrismo o porque ya forma parte de tu rutina las vives sin más y no haces nada para cambiarlo. Y yo creo que es que hay mucha gente que tiene miedo a ese cambio. Yo también tengo miedo al cambio y es normal que tengamos miedo a que algo en nuestra vida sea distinto a lo que conocemos, pero es que no tiene por qué ser negativo, no tiene por qué ser peor un cambio o una situación diferente. A veces lo desconocido nos da miedo, pero creo que más miedo me daría a mí el quedarme en una situación que me incomoda y que hace que no esté bien y que hace que no pueda ser mi mejor versión en cada momento. Entonces ahí ya es un poco decisión de cada una, decisión de cada persona, pero sin lugar a dudas el gesto de ser sincera y de ser honesta contigo misma, yo creo que al final es lo que hace que esa relación de pareja siga evolucionando, siga avanzando o se estanque y se quede ahí. Estas serían un poco mis reflexiones sobre las rupturas, sobre cómo entenderlas, cómo entender que puede que haya un momento de tu vida en el que realmente tú necesites estar sola y necesites pasar ese proceso sola
y cómo entender que puede que también te hagan daño y puede que ese proceso de estar sola pues no lo lleves a cabo por decisión propia, sino pues más bien por cómo se ha dado la situación. Y ante todo eso, yo creo que lo más importante, y es que lo he repetido durante todo el vídeo, es tener ese espacio para estar contigo, para darte apoyo a ti misma, para rodearte de gente que te apoya y gente que te escucha y que quizás no te da una solución a tus problemas, pero que el simple hecho de acompañarte y de escucharte ya creo que es como el acto más significativo de todo. Y sobre todo el tomar distancia de la situación, el saber que al final todo lo que está pasando, en el momento en el que está pasando, quiere decir algo y significa algo, y siempre es algo que te va a ayudar, que va a hacer que aprendas y que va a hacer que tus siguientes experiencias pues sean experiencias quizás más presentes, en las que tú estés más consciente y en las que tú pues tengas una capacidad de ver las cosas con perspectiva mucho mayor a la que tenías antes. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión, que os haya ayudado a ver las cosas con perspectiva, quizás desde otra forma, más relajada y más calmada, y que como siempre os digo, nos vemos el próximo día en el canal. ¡Chao!